en la parte rítmica de lo que es la inmunología, con todo lo que confiere a lo que es las hormonas, ¿verdad? Entonces vamos a tocar, bueno, tres hormonas muy importantes que ustedes han llevado seguramente el año pasado, porque corresponde a la LH, a la FSH y a la prolactina, ¿ya? El día de hoy seguramente han llevado ya hormonas tiroideas, ¿no? Entonces el mundo de la endocrinología prácticamente es amplio, chicos, ¿no? Sin embargo, vamos a tocar algunos aspectos muy importantes, ¿no? Viendo que son dos temas también amplios, ¿no? Y sin embargo, vamos a ir resaltando algunos aspectos clínicos bien importantes, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes se acordarán que tenemos un eje hipotálamo hipófisis, ¿no? El hipotálamo. Bueno, el hipotálamo siempre va a ser el padre que va a regular a la hipófisis, ¿verdad? Esto es lo que, bueno, siempre vamos a ir resaltando y vamos a ir hablando, que el hipotálamo siempre va a hacer su liberación de ciertas hormonas, ¿no? Va a haber hormonas liberadoras, ¿no? O también llamados reguladores, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hormonas liberadoras o reguladoras, ¿no? Nosotros vamos a hablar de estas hormonas sexuales, ¿de acuerdo, chicos? Pues acá tenemos una hormona reguladora, significa que aquí vamos a poner la GnRH. ¿Qué significa? Hormona reguladora o liberadora de las gonadotropinas. Esto significa que el hipotálamo va a mandar la orden a la hipófisis, ¿no? ¿A dónde? A las trofas, ¿no? Las trofas son tipos celulares de la hipófisis. Entonces, acá lo que nos interesa son dos tipos de células, ¿no? Que nos van a liberar dos hormonas muy importantes, ¿no? Uno es la FSH y la otra es la LH, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar acá de las gonadotrofas, ¿no? Son células, o sea, la GnRH va a estimular a una de estas dos células o a las dos células para formar la FSH y lo que es la LH, ¿no? Ahora, ustedes saben que nosotros somos de dos géneros, ¿no? Tenemos un género masculino y tenemos un género femenino, ¿verdad? Por naturaleza, dos. Entonces, la acción de estas hormonas van a ser diferentes, ¿verdad? Si hablamos nosotros de la FSH, ¿no? En el sexo femenino primero, ¿cuál va a ser la acción o cuál va a ser la función fisiológica? ¿No? La FSH va a tener dos funciones importantes en el sexo femenino. Uno, que va a ser la ovogénesis. Ovogénesis, no ovulación. Ovogénesis, ¿qué significa? La formación de los óvulos o de los ovocitos, ¿de acuerdo? Otra función va a ser la formación de hormonas sexuales, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser estas hormonas sexuales? Dos, ¿no? Uno va a ser el estrógeno y la progesterona. ¿Estamos de acuerdo? En el sexo femenino, ¿no? Pues miren, estamos hablando de una secuencia, estamos hablando del hipotálamo hipófisis, ¿no? Entonces ahí tenemos a la GnRH, que es la hormona liberadora o reguladora, que va a tener acción sobre la hipófisis anterior, ¿no? Estamos de acuerdo también en eso. Hay dos hipófisis, ¿saben? Hay una anterior y hay una posterior o neurohipófisis. Acá lo que nos interesa a nosotros jóvenes es la anterior, ¿no? Porque va a estar compuesto por células somáticas, ¿no? Y ahí tenemos a la FSH, que va a tener dos funciones fisiológicas en el sexo femenino. Uno, la ovogénesis, que va a ser la formación de los óvulos, ¿no? Y bueno, tenemos acá otra función, la formación de hormonas, ¿no? Estrógeno y progesterona, ¿no? La LH, ¿qué es lo que va a generar? Va a tener dos funciones también, ¿no? Uno, la ovulación
la ovulación y también va a contribuir a la formación de hormonas sexuales, ¿no? Femeninas, ¿no? En este caso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se activa esto? ¿No? Ustedes saben que entre la 10ª y 12ª semana de vida intrauterina ya tenemos la acción de estas hormonas, ¿no? Es decir, chicos, durante la 10ª semana o 12ª semana de vida intrauterina va a haber un pico de secreción en esa etapa ¿de qué? De la FSH. O sea, durante esta semana va a haber mayor secreción de FSH y menor secreción de LH, ¿no? Predomina más la hormona folículo estimulante. Y esto es lógico, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque tenemos que dejar nosotros, o por naturaleza, tiene que haber folículos primarios, ¿no? Tiene que en esta etapa lo que va a haber son los folículos primarios, ¿no? Simples se llaman, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar rodeado, va a haber un ovocito primario interno y va a haber células, ¿no? Células que van a cubrir y van a proteger a nuestro ovocito, ¿no? De esta manera va a generar, ¿no? Los óvulos o los futuros óvulos que van a venir posterior a la adolescencia, que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, miren, en esta etapa se queda, es importante la FSH, porque tiene que diferenciar las células sexuales, ¿no? Entonces, esto se va a quedar en la primera fase de la primera división meiótica, ¿no? O también en la profase, ¿no? Si ustedes recuerdan de embriología, ¿no? Tenemos unas fases, ¿no? Durante la división meiótica, donde se reduce el número de cromosomas, ¿no? Entonces, acá se va a quedar, ¿no? Se queda acá. Después del nacimiento, todavía tenemos 2 años. 2 años más que la FSH sigue acumulando folículos primarios. 2 años más. Después de los 2 años del nacimiento, ya queda, ¿no? Paralizado esta fase. ¿Cuándo retorna? Va a retornar con la pubertad, ¿no? ¿Y cuándo inicia la pubertad? ¿No? Las mujeres entre los 10 a 14 años, ¿verdad? La pubertad, entre los 10. Ahora esto depende de varios factores, ¿no? Pueden ser factores genéticos, algunos a los 10, 11, ¿no? Algunos también a los 14 años, o sea, mucho depende del factor genético, ¿no? Entonces, ¿cuándo inicia la pubertad? Cuando ya nuevamente, chicos, aumenta ya los niveles de GnRH, ¿no? O sea, la hormona reguladora de las gonadotrofinas va a aumentar en la pubertad, ¿no? Entonces ya vemos ciertos cambios, ¿no ves? En las niñas vemos ciertos cambios, ¿no? Uno, por ejemplo, un signo es el botón mamario, ¿no? Es un signo de que en el género femenino las niñas ya están entrando a la pubertad. Se llama un signo clásico, es el botón mamario, ¿no? Entonces eso ya me dice a mí que está aumentando ya los niveles de las hormonas reguladoras de las gonadotrofinas, ¿no? Entonces acá, como ya la FSH ha cumplido su papel importante durante la vida intrauterina, ya tenemos millones de dejados ahí en la profase de la primera división meiótica, entonces va a aumentar su nivel, ¿no? Y ya no va a haber predominio. Acá lo que va a aumentar son los dos, ¿no? Porque va a aumentar el pico de secreción, ¿verdad? Durante ya la pubertad, ¿no? Entonces, la pubertad es una fase muy importante porque eso me muestra a mí que está aumentando los niveles, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya va a venir lo que es el ciclo sexual, ¿no? ¿Cuánto dura el ciclo sexual?
ya se está iniciando el ciclo sexual en la pubertad. 28 días. ¿No? Entonces, el ciclo sexual, ¿cuántas fases tiene? ¿Se acuerdan? Tiene 3 fases. Una fase folicular, ¿no? Tiene una fase de ovulación y tiene la fase lútea. ¿Se acuerdan? La fase lútea, chicos, 3 fases, ¿no? Entonces, miren, el ciclo de la vida, ¿no? Antes, después de la pubertad, ¿no? Y iniciamos el ciclo sexual, que es 28 días. O sea, tenemos una fase folicular, ¿no? Seguramente la FSH va a reanudar la profase de la primera división, ¿no? Metafase, telofase, ya prácticamente va a completar ese ciclo folicular. ¿Para qué? Para que tengamos un óvulo maduro, ¿no? Esto, un óvulo maduro. Entonces, en esa etapa, la secreción sigue aumentando, ¿no? Y va a haber un aumento de la LH. Y la LH, por eso decimos ovulación, ¿no? Entonces, cuando se ha completado esta primera fase, chicos, la fase folicular, entonces viene la ovulación, ¿no? Entonces, sale el óvulo, ¿no? Y se queda el cuerpo lúteo, ¿no ven? Se queda el cuerpo lúteo. Entonces, ya ahí depende si hay fecundación o no hay fecundación, ¿verdad? Si hay fecundación, entonces este cuerpo lúteo va a aumentar la secreción de estrógeno y progesterona. 2 cosas ya va a cumplir, o sea, la función fisiológica después de la pubertad ya va a empezar a cambiar. ¿No ven, chicos? El estrógeno va a ayudar bastante, ¿no? En la formación de los caracteres sexuales secundarios y primarios también, ¿no, chicos? Primarios, ¿no? O sea, ya tiene que preparar. ¿Qué tal si hay embarazo? ¿No ven? Entonces, el estrógeno tiene que empezar a preparar los caracteres sexuales primarios. Estamos hablando de las trompas, estamos hablando del útero, ¿no? Porque el útero es el sitio de fecundación, pero el sitio de implantación donde se va a desarrollar el nacido, ¿no? Y la progesterona, si hay fecundación, ustedes saben, la progesterona es el que cuida el embarazo, evita que haya un aborto, ¿no? Entonces cuida, ¿no? Mantiene el embarazo, ¿de acuerdo? Entonces miren, eso es lo que pasa, es un ciclo. Ahora, si no hay embarazo, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo lúteo va a degenerar, ¿no? Va a degenerar. Pero las hormonas se han producido ya, ¿no? Entonces las hormonas van a ir a cumplir funciones, ¿no? Normales, ¿no? De formar caracteres sexuales primarios y secundarios. Por eso vamos desarrollando, vamos cambiando, chicos. ¿De acuerdo? Ese es el ciclo, ¿no? En el sexo femenino. Ahora, ¿qué pasa en el sexo masculino? Cambia, acá vamos a cambiar, ¿no ven? Entonces ya no va a ser ovogénesis. A ver, ¿cuál va a ser la función en el varón? Eso, ¿no ven? Ya se están dando igual. La espermatogénesis. La FSH va a cumplir la función de la espermatogénesis. ¿No? Lo mismo, la FSH. Ahora, la espermatogénesis tiene un proceso también. ¿Lo ven, chicos? Entonces, hay 2 células responsables, o hay una célula responsable, ¿no? ¿Se acuerdan de las células de Sertoli? Sertoli, ¿no ven? Células de Sertoli. ¿Dónde se encuentran las células de Sertoli? Los testículos. ¿Lo ven, chicos? Y en los testículos hay túbulos seminíferos. ¿Se acuerdan? ¿No ven? Testículos, ahí están dentro los túbulos seminíferos.
Dentro de los túbulos seminíferos están las células de Sertoli. Las células de Sertoli, ¿se acuerdan? Tienen tres funciones importantes. Uno, va a promover la formación de los espermatozoides. Espermatozoides. Promueve. Dos, sirve como barrera. Es como un sistema inmunitario de las células de Sertoli. No olviden que todo órgano es susceptible a una invasión patógena. Entonces las células de Sertoli sirven como barrera. Las células de Sertoli sirven, podríamos decir, como el que va a seleccionar qué hormona pasa y qué hormona no va a pasar. En este caso, nos dice la teoría que va a facilitar el paso de la testosterona. ¿De acuerdo, chicos? Las células de Sertoli, muy importante. En los túbulos seminíferos, tres funciones: promueve la formación del espermatozoide, sirve como barrera, protectora, podríamos decir, que siempre un órgano está susceptible a un proceso de invasión bacteriana, y sirve de paso para esta hormona, para la testosterona. ¿No? Y además forma una hormona, que es la INI, ¿se acuerdan? De la inhibina. ¿No? Ahorita vamos a ver cuál es la función. Miren, las células de Sertoli. ¿De acuerdo? Miren, la FSH. Entonces, en la mujer, su órgano blanco va a ser los ovarios, formación de folículos. En el varón, el órgano blanco va a ser el testículo. Túbulos seminíferos sobre las células de Sertoli. ¿De acuerdo? Bien, ahora la LH. ¿Qué hace la LH? ¿Dónde va a actuar? ¿Qué va a hacer la LH? La LH, chicos, va a actuar sobre otra célula, las células intersticiales de Leydig. Células intersticiales de Leydig, ¿no? Que ocupa el 20% de toda la masa testicular. Entonces, las células de Sertoli ocupan el 80% de la masa testicular. 20%. Estas células de Leydig tienen su importancia funcional. ¿Para qué nos sirven? Las células de Leydig van a generar lo que es la testosterona, ¿no? Va a promover la síntesis de la testosterona. Estamos hablando, acá, chicos, miren, todo este juego está realizándose durante la décima segunda semana de vida intrauterina. ¿No ves? Porque esas hormonas, dependiendo del género, sea masculino o femenino, ya genéticamente, eso ustedes ya saben si es XX, XY, entonces va a ir generando estas hormonas y va a ir formando también los órganos sexuales, que va a diferenciar si es varón o es mujer. ¿No ven? Entonces miren, esto es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces acá no se va a formar espermatozoides todavía, sino va a ser espermatogonios. Los espermatogonios son las células madre, ¿no? Que van a dar origen ¿a quiénes? A los espermatocitos. Los espermatocitos que se quedan, dice, en media formación. Se quedan ahí, listo. Igual entran en meiosis, ¿o no, chicos? Primero entran en mitosis, o sea, los espermatogonios o los oogonios van a experimentar mitosis, porque tienen que multiplicarse. ¿Lo ven? Pero los espermatocitos tienen que sufrir meiosis, porque tienen que reducir el número de cromosomas, tener 23 cromosomas haploides. ¿Lo ven? Me dejo ver. No puede ser diploide. Imagínense, un ovocito con diploide va a haber una alteración ya en el número de cromosomas, ¿no? Eso ya lo han llevado en embriología, de acuerdo hasta ahora. ¿Lo ven, chicos? Entonces el espermatocito ya entra en una meiosis, que significa reducción del número de cromosomas, ¿no? Para que venga un 23 y el otro tenga un 23, se fusionen y sean felices. 46 cromosomas. Listo, no pasa nada. Adelante el curso del embarazo.
¿No ven? Porque si no, ahí estaríamos fregados. ¿De acuerdo, chicos? Entonces se queda aquí. Luego entramos también a la pubertad. ¿No ven? En el varón tarde. ¿A qué edad? Aquí hemos dicho 10 a 14 años. En los varones, podríamos entre los 14, incluso hasta los 17 años dura la pubertad. ¿Lo ven? ¿No ven, chicos? ¿Sí o no? Las mujeres, esto por ejemplo, la pubertad, ¿cuánto duran las mujeres? Siempre son 3 a 5 años más o menos, dice, chicos, ¿no? Es decir, las mujeres a los 17 años van a pasar ya la pubertad. Los varones a los 21 años todavía. Siempre hay ese, por eso no, es natural eso, chicos. Pues las chicas prefieren. Saben que todavía no se van a poder. ¿No ven, chicos? Eso es natural. Parece chiste, pero es verdad, ¿no? Entonces, pero eso dice la teoría científica, ¿no? Que las mujeres más antes tienen la pubertad. Los varones, ¿no? Pero pasa. Entonces, durante la pubertad, chicos, ya pues, si hemos hablado de las mujeres, al igual que signos, ¿no? ¿Cómo puedo dar a ver cuándo está entrando pues este niño ya está entrando a la pubertad? ¿Cuáles serían los signos? Uno, el cambio de voz. ¿Lo ve? Entonces, esto es, en el varón va a ser el cambio de voz. ¿Qué otro signo más? El vello facial. El vello púbico. ¿Lo ve, chicos? Eso. ¿Lo ve? Uno, entonces la voz. ¿No? El vello axilar. El vello púbico. ¿No? Entonces, signos de pubertad. Entonces, ¿cuándo empieza la pubertad? Eso también les depende de factores genéticos. Algunos de 12 años empiezan ya la pubertad, los chicos. Pero hay algunos de 12 siguen jugando como niños, ¿no? Se dan cuenta si quieren. Pero algunos de 12 ya está, pues no cambian. Entonces eso es mucho, depende de los factores ambientales, de los factores genéticos y también, chicos, eso varía de acuerdo a la nutrición. ¿No ven? Hay factores que va a generar. Pero aquí lo importante es que sí o sí entramos a la pubertad. Y en la pubertad, pues, ¿cuándo empieza? Cuando cambia estas cositas es porque está aumentando el nivel también de hormonas reguladoras de las hormonas, ¿no? Entonces significa que está aumentando ya, ¿no? Entonces no sabemos nosotros cuándo está aumentando, no estamos potencios, ¿no ves? Pero ¿cuál va a ser el signo? Es este. Entonces yo me digo, ya está aumentando sus niveles de hormonas, ¿no? Ya está formando espermatozoides. Ya están pues secretando lo que es la testosterona, ¿no? Y cuando estemos a la dinámica de órganos sexuales, ahí vamos a ver con detalle cuáles habían sido las funciones de la testosterona, ¿no? Sobre el cambio de voz, por qué aumenta el vello axilar, el vello pubiano, ¿no? O sea, cambios fisiológicos, es decir, caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿no? Entonces así vamos continuamente, ya tanto el género femenino, el género masculino, a partir de la pubertad, ya entra en una edad llamada la edad reproductiva. ¿Lo ven, chicos? Entonces, miren el papel de las hormonas sexuales, ¿no? ¿Qué es la prolactina? Ustedes saben, la prolactina también entra en este juego del hipotálamo, ¿no? Pues la prolactina es secretada por las células lactotróficas, ¿no? Igual está también, chicos. Vamos a ver acá. Vamos a ver el hipotálamo, la hipófisis. Entonces, para la prolactina vamos a tener las células lactotróficas, ¿no? Entonces, la prolactina va a tener también su hormona liberadora, ¿no? O su hormona
regulador, hormona reguladora de las lactótrofes, ¿verdad? Aquí está la célula, entonces va a regular la secreción, pero también va a tener una hormona inhibidora. ¿Cuál es la hormona inhibidora? La dopamina. Esta es inhibidora y esta es estímulo. Es lógico, ¿no, chicos? Imagínense que no hayamos inhibición. Desde tempranas edades ya estarían generando la producción de leche. Entonces, no es así. Entonces, el cuerpo es bien sabio, la fisiología es bien sabia, chicos. Y tenemos una hormona que está inhibiendo a las células lactótrofas. No, por eso se llama también factor inhibidor de las lactótrofas. Inhibición. No. Entonces, cuando se activa o cuando desaparece esta dopamina, no desaparece, sino va a ser inhibida. ¿Cuándo? Nosotros vamos a tener dos cosas. Uno, el embarazo. El embarazo, chicos, es un factor muy importante, ¿no? Durante el embarazo, va a predominar más la hormona reguladora de las lactótrofes y vamos a producir prolactina. ¿Qué hace la prolactina? ¿Qué va a hacer? La producción de leche. Producción de leche. ¿No? ¿Qué más? Eso, desarrollo y crecimiento de los conductos galactóforos. Miren, chicos, la prolactina tiene relación con aparato sexual femenino, ¿no? Entonces, cuando hay embarazo, aquí hemos hablado, si hablamos no va a pasar en el sexo masculino, ¿no ves? Va a pasar en el sexo femenino. Cuando los niveles de hormonas aumentan, hemos dicho, si hay fertilización, si hay fecundación, va a aumentar el nivel de estrógeno y progesterona. El estrógeno, chicos, va a ser también un factor que va a estimular o inhibir a la dopamina. Se lo va a inhibir. ¿No? ¿Bachín? No, esperar más vos. Aquí. ¿No? Vos no. Entonces va a dar paso aquí a la hormona reguladora de la prolactina. Mira, durante el embarazo. En el embarazo. ¿No? Entonces, el cuerpo tan sabe fisiológicamente, chicos, va a empezar a producir la leche. ¿No? ¿A través de qué? A través de los carbohidratos, proteínas y lípidos. Se va a ir a sintetizar ya la célula. ¿No? Los conductos galactóforos tienen sus células, ¿no? A través de un segundo mensajero va a empezar a seleccionar, ¿no? Va a empezar a seleccionar. Va a agarrar los carbohidratos, ¿no? Para dar origen a la lactosa, ¿no ve? Va a agarrar las proteínas para dar origen a la caseína, ¿no ve? Y los lípidos. Por eso es importante la leche materna, lactancia materna exclusiva, tiene lactosa. ¿No ve? Le provee eso al bebé, para que no sea intolerante a la lactosa. Eso, ¿no? Entonces, miren lo que hace la prolactina cuando hay embarazo, ¿no? Cuando hay estrógeno, el estrógeno es fundamental, ¿no? Y, lógicamente, tiene que prepararlos, ¿no? Tiene que desarrollar adecuadamente y un crecimiento adecuado de los conductos galactóforos. ¿De acuerdo? De eso se encarga, ¿no? Los estrógenos ya pues hará que se formen los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Eso ya lo dejamos a las hormonas, ¿no? Pero acá es importante esto. ¿De acuerdo, muchachos? Esa función de la prolactina.
Ahora, si no hay embarazo, no pasa nada. Sigue inhibiendo la dopamina, porque no hay estrógeno. No hay aumento. Sigue inhibiendo hasta que haya embarazo. ¿De acuerdo? Pues no se olviden, la dopamina es un ¿no? Y tiene su estímulo. Ahora, hay factores, dice, ¿no? Hay factores que estimulan e inhiben. A ver, vamos a ver qué factores aumentan la prolactina y qué factores van a hacer que disminuya la prolactina. Entonces, un factor que aumenta la secreción de prolactina va a ser esta misma, ¿no? La LDH, ¿no? ¿Qué otro factor hace que aumente la prolactina? A ver, hay un fármaco que es la bromocriptina. Que disminuye, este fármaco hace que aumenta, ¿no? La producción de prolactina. Entonces, hay muchos casos que hay madres que no producen adecuadamente la leche, ¿no? Entonces, muchas veces se estimula utilizando ciertos fármacos, ¿no? Pero, ¿cuál es lo importante? A veces, por eso nos enseñan, chicos, seguramente al año, en tercero y cuarto, van a empezar a estudiar los signos de buena gasa, ¿no? O sea, es decir, la succión es muy importante, o el amamantar, como se dice, ¿no ve? Es un factor importante en el aumento de la producción, ¿no? Por eso les van a decir signos de buena gasa. Si no agarra bien, no va a haber, pues, va a sufrir el bebé, no va a haber buena secreción de lactancia materna, ¿no? ¿De acuerdo? 8, el sueño. El sueño también aumenta la secreción de prolactina. ¿De acuerdo? Eso, ¿no? Bueno, factores algunos importantes, muy importante el embarazo también, ¿no? Embarazo. El embarazo, el sueño, la succión, son factores que estimulan. Algunos textos lo mencionan, son factores, ¿no? Pero acá los que disminuyen tenemos a la dopamina, ¿no? La dopamina, ¿no? Una mala succión o de amamantar, ¿no? También puede inhibir la secreción de prolactina. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, miren, la endocrinología, ¿no? El tema de hormonas realmente tiene una función importante dentro de nuestro vivir diario. Todo es en función a las hormonas fisiológicas, ¿no? Tenemos cambios, ¿no? Todo ser humano tiene cambios de actitud. A veces estamos de buen humor, a veces de mal humor, ¿no? Controlar tus hormonas, ¿no ves? Lo hablamos sin fundamento científico, pero eso, ¿no? Ahí está el sueño, a veces, ¿por qué? Una madre todo el tiempo está durmiendo, ¿listo? Cuando está con su bebé, duerme. Eso es fisiológico, chicos. ¿No ves? Que duerma, porque durante el sueño hay mayor secreción de prolactina. No es porque es flojo, está durmiendo nomás. Entonces, eso tiene su explicación fisiológica. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas hormonas, chicos, pueden ser algo grande, se regula por retroalimentación. Hay retroalimentación positiva y negativa. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya lo vamos a ir viendo en cada dinámica, como cada hormona se regula por sí sola, ¿no? Retroalimentación negativa significa, si yo tengo gran cantidad de prolactina, entonces esta prolactina mismo puede inhibir esto, ¿no? Se llama retroalimentación negativa. Ahora puede haber retroalimentación positiva. Acá yo les mencionaba, ¿no? La célula de Sertoli va a secretar una hormona llamada inhibina, y esa puede actuar por retroalimentación negativa, ¿no? O la testosterona. La testosterona, chicos, actúa por retroalimentación positiva, que puede actuar a ambos lados positivamente. Si hay más en cuanto hay más testosterona, mayor va a ser la secreción de hormonas sexuales. Así,
Eso es retroalimentación positiva y negativa. O sea, las hormonas tienen esa capacidad de regularse dependiendo la concentración de hormona en la sangre, ¿no? Y eso vamos a hablar harto, ¿no? Lo mismo pasa con las hormonas tiroideas, lo mismo pasa con las hormonas suprarrenales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso es lo que les puedo más o menos orientar, chicos. Seguramente en la parte dinámica, ustedes lo vamos a ampliar más.